Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente estudiar tu palabra. Pedimos luz para comprenderla y claridad de pensamiento que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy lo titulé La toma de armas de Israel. La toma de armas de Israel. Y la realidad es que la historia de Israel, del pueblo de Israel, está llena de sangre. O sea, es una historia que hasta cierto punto parece sangrienta y yo no me daba cuenta porque me crié viendo esta historia. Pero cuando me toca a mí leérsela a mis niñas que no están acostumbradas a ver violencia, me doy cuenta de cuánta sangre se derramó. Cuánta sangre se derramó en la historia del pueblo de Dios. Y verdad nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué tenía esto que ser así? ¿Por qué tuvo esto que ser así? Eh, ¿Acaso no hemos visto que Jesús nos presentó y nos reveló a un Dios que para nada es sangriento, un Dios que trata a sus enemigos eh, con amor, ¿verdad? Que cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, ya lo hemos visto en otros temas, Jesús, Jesús nos presentó a un Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nos presentó a un Dios que pone la otra mejilla. Y no solamente lo hizo con palabras en el Sermón del Monte, también lo hizo en su vida, ¿no? Lo manifestó, Cristo lo vivió. A nadie pagó mal con mal o por mal. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a hacerle bien a nuestros enemigos. Entonces, ¿verdad? Y no solo eso, sino que aclara, dice que haciendo eso vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo y seremos perfectos como Él es perfecto y misericordiosos como Él es misericordioso. Eso lo hemos visto en temas anteriores. Pero ¿por qué nos da la impresión de que Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no parece actuar de esta forma? Por eso hemos estado estudiando las historias del Antiguo Testamento que parecerían sugerir algo distinto a lo que Jesús reveló. Y hemos visto algo distinto poco a poco, es por lo menos es mi deseo y ha sido mi objetivo, ¿no? Que pudiéramos abrir nuestra mente a ver un Dios distinto, que las Escrituras sí revelan, que el Antiguo Testamento sí revela, pero muchas veces pasa por desapercibido. Nuestros ojos carnales muchas veces no han podido percibir estas cosas y nos hemos dado la tarea de presentar esto otro. Sin embargo, llegamos, o sea, esta otra visión, que es la visión que entendemos que es la correcta, donde Dios no paga mal por el mal que se le hace. Hemos visto, ¿verdad? Y estuvimos viendo en temas anteriores cómo Dios, cuando se le pide que se retire, cómo Dios cuando su presencia es expulsada, cuando se escogen otros dioses, cuando se le dice apártate de nosotros, no queremos tu presencia en medio nuestro. Cuando el ser humano constantemente le es rebelde y escoge a otro, Dios respeta la decisión del hombre y Dios retira su protección. Y es cuando Dios retira esta protección que las calamidades vienen, porque estas calamidades vendrían si no fuera porque Dios las está aguantando. Entonces, hemos visto cómo ese es el proceder de Dios. Dios cómo trató a sus enemigos o cómo ha tratado a sus enemigos. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad? No solamente la vida de Jesús, sino también en las historias que hemos estado discutiendo hasta ahora, como lo es como el diluvio, como lo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, como lo fue el Éxodo. Estamos viendo cómo el papel que Dios jugó fue más bien de dejar de proteger a aquellos que no querían su presencia más en sus vidas. Y las cosas malas ocurren cuando Dios entonces retira su protección. Y vemos que cuando Dios es atacado por sus enemigos, cuando Dios es, podríamos decir, cuando se le hace un mal a Él, cuando se le rechaza, cuando se le trata mal, en lugar de Él tratar mal de vuelta, Él lo que hace es
poner distancia. Muy diferente a la ira del hombre, ¿verdad? Que como estudiamos anteriormente, el hombre se aira y el hombre se vuelve agresivo y ataca. En el caso de Dios, su ira implica Dios retirar su protección, Dios alejarse. Entonces, en lugar de acercarse con coraje, con tristeza, tener que echarse hacia atrás y no impedir los ataques ni del enemigo ni las consecuencias naturales de las acciones del hombre. Entonces, si Dios no ataca a sus enemigos, ¿por qué vemos a Israel envuelto en tantas guerras? ¿Por qué vemos a Israel teniendo que tomar las armas o tomando las armas y atacando a sus enemigos? Porque vemos hasta Dios diciéndole que tenían que batallar. ¿Por qué? Si Dios mismo no lo hace directamente, ¿por qué Israel lo tiene que hacer? Y para poder contestar esta pregunta parcialmente, porque no pretendemos contestarla completamente, vamos a tener que estudiar un poco el trasfondo del pueblo de Israel. Y queremos comenzar con el padre de la fe, con Abraham. Quisiéramos comenzar con Abraham. Abraham había sido un hombre de paz hasta un momento dado, ¿verdad? Hasta un momento en que Lot, su sobrino, fue tomado como botín o prisionero de guerra. Y leemos así en Génesis 14, del 14 al 16. Génesis 14, del 14 al 16 dice: Y oyó Abraham que su hermano era cautivo, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y se derramó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los hirió, y los siguió hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y el pueblo. Muy interesante, ¿verdad? Aquí vemos que Abraham, de nunca haber tenido un conflicto, de repente escucha, aquí dice su hermano, porque era el hijo de su hermano, ¿verdad? Pero Lot era su sobrino, era el hijo del hermano de Abraham que había fallecido, Harán. Entonces, Lot fue secuestrado, ¿verdad? O tomado prisionero por, ¿verdad? Aquí no lo leímos, ¿verdad? Pero está Kedorlaomer, que es era un rey de Elam, ¿verdad? Del área de allá de Mesopotamia, que junto con otros reyes habían tomado un control completo de esa región muchísimos años antes, pero que entonces los reyes de la llanura del Jordán, que era Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Zoar, esas 5 ciudades eran tributarias o tributantes a este rey y se le habían revelado. Y como se le habían revelado, pues este rey armó un ejército, ¿verdad? Buscó varios aliados y fue y tomó cautivo y saqueó las ciudades. Y entre ellos, pues se llevó también al sobrino de Abraham. Y Abraham armó un ejército de 318 hombres y dice que se desparramó, ¿verdad? Que se derramó sobre ellos en la noche, él y sus siervos, y los 318 siervos, y los hirió. Y recuperó todas las cosas. Recuperó a Lot, recuperó todos los bienes, también las mujeres, y recuperó también el pueblo. Y esto pareciera ser una victoria total. Y en efecto podríamos concluir que Abraham está siendo bendecido por Dios, aún en este incidente. Un ejército muy acostumbrado a la guerra fue derrotado por 318 hombres, de los cuales algunos posiblemente nunca habían tenido experiencia de guerra como Abraham. Sin embargo, lo que notamos es lo siguiente, y es que aún esta victoria o esta aparente victoria de Abraham al tomar las armas por primera vez, parece tener una muy buena victoria, tuvo unos efectos no muy buenos sobre la vida de Abraham. Leemos en Génesis 15:1. Génesis 15:1. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Aquí vemos
que se le aparece, dice la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, no temas, no temas. Y vemos cómo comienza el versículo, dice, después de estas cosas. ¿Después de qué cosa? El capítulo 14 relata cómo él peleó contra Kedorlaomer, cómo venció, cómo recuperó y cómo volvió victorioso. Sin embargo, dice que después de estas cosas, en conexión con ese capítulo, después de que sucedió eso, se le aparece la palabra de Dios a Abraham en visión, diciéndole, no temas. ¿Por qué le está diciendo a Abraham, no temas? Aparentemente, Abraham tenía miedo. Aparentemente ya Abraham tenía miedo. Y es interesante que ya Abraham había escuchado la voz de Dios anteriormente. Pero en esta ocasión se le dice no temas. ¿Por qué? Porque esto es una declaración que se le está haciendo a Abraham en referencia a algo que él estaba experimentando en el momento a causa de lo que había estado viviendo recientemente. Él había estado en la guerra, había derramado sangre y como consecuencia de eso ahora temía. Y esto es muy, no solamente ¿cómo se llama eso? Un complejo o un desorden de, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El PTS, ¿verdad? Que se llama Post-Traumatic PTSD es que se llama, o algo así, ¿verdad? Post-Traumatic eh, Stress Disorder, es como ansiedad, ataques de pánico y de ansiedad a causa de un evento traumático. Entonces esto lo pasan mucho los soldados o personas que han estado en conflictos bélicos o involucrados en algún tipo de conflicto o combate. Y vemos que Abraham, después de haber estado en la guerra, Dios le tiene que decir, no temas, no temas. Y sabemos que está vinculado con alguna lucha de Abraham de experimentar violencia o que se le hiciera violencia a su persona o que se derramara su sangre, porque en el mismo capítulo, más adelante, se le asegura que él no moriría en la guerra, sino que moriría en paz y de largos años. Así que su temor tenía que ver con que se derramara su sangre. Y lo leemos en Génesis 15:15, dice, Dios hablándole a Abraham le dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham vendría a sus padres en paz y sería sepultado en buena vejez. Dios le asegura que no moriría por la guerra. Y ya Dios le había prometido a él que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios ya le había prometido a él descendencia. Y es interesante cómo Abraham teme que eso no se pueda cumplir debido a las consecuencias de él haber tomado las armas, ¿verdad? El que espada hiere teme morir por la espada. La persona que le dispara a otra persona o que mata a alguien siempre vive con ese temor de que le hagan lo mismo a él. ¿Verdad? A menos de que Dios quite ese temor, ¿no? Pero me refiero a cómo el mundo naturalmente funciona. Entonces, vemos que Abraham, a pesar de haber obtenido la victoria en una guerra, como quiera tiene temor, como quiera tiene miedo de que ¿verdad? Se le agreda, de que se le derrame su sangre, de que lo hagan descender en sangre a la sepultura. Y entonces Dios le asegura a él que él es su escudo, que él lo protege, ¿verdad? Y que no tenía por qué temer, que él sería sepultado en buena vejez. Dios era el que lo escudaba, el que lo protegía. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios le dio la victoria a Abraham? Ya leímos en Génesis 15, versículo 1, que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Es decir, Dios está diciendo, yo soy quien te protege. Yo soy el que recibe el golpe. Yo soy el que estoy alrededor tuyo. Yo soy el que te tengo una muralla, un muro, un cerco alrededor de ti. Yo soy quien no permite que te toquen.
Yo soy tu escudo. Recordemos la historia de Job y cómo Job tenía un cerco y el enemigo no lo podía tocar porque Dios tenía un cerco alrededor del pueblo. Asimismo, a Abraham se le dice, se le garantiza, la palabra de Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy quien te protege. Yo soy quien estoy alrededor de ti. Así que esto ya es algo que nos arroja bastante luz acerca de qué ocurrió, cómo Abraham fue que obtuvo la victoria. En primer lugar, él está protegido por Dios. Él tiene una protección de Dios. Él estaba siendo escudado por Dios. En segundo lugar, leemos en Génesis 14:20, cuando Melquisedec bendice a Abraham, luego de que Abraham volvió de la guerra y le dio a Melquisedec el diezmo de todas las cosas. Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo, ¿verdad? Aquí lo está bendiciendo Melquisedec y le dice, bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, ¿qué papel jugó Dios en todo este proceso de la victoria de Abraham? La Biblia misma nos revela que Dios entregó a los enemigos de Abraham en las manos de Abraham. Es decir, Dios no los protegió a ellos. Ellos estaban totalmente desprotegidos, mientras que Abraham estaba protegido, él y sus hombres. Dios fue escudo para Abraham, ¿verdad? Dios estuvo protegiendo a Abraham, Dios puso un cerco alrededor de Abraham, mientras que entregó a los enemigos de Abraham en las manos de Abraham. Es decir, Dios no eximió a sus enemigos, a los enemigos de Abraham, de la muerte. Y esto es muy interesante porque, pues, Dios le dio, sí, la victoria a Abraham, y Abraham le debía a Dios la victoria, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que Dios fue cerco alrededor de Abraham, pero no fue cerco alrededor de los enemigos de Abraham. Mientras que Dios entregó a Kedorlaomer en las manos de Abraham, Dios era escudo para Abraham. Es decir, Dios retiró su protección de Kedorlaomer, mas la protección de Dios estuvo con Abraham. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios quitó, o por qué, verdad, su protección de Kedorlaomer, o por qué Kedorlaomer estaba desprotegido ante Abraham? ¿Por qué Kedorlaomer quedó desprotegido? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios protege a Abraham? ¿Por qué Dios no protege a Kedorlaomer? Y es una respuesta interesante, ¿verdad? El nombre Kedorlaomer, y se nos dice que Kedorlaomer es un nombre elamita, y un nombre elamita compuesto de dos partes, Kudur Lagamar. Kudur Lagamar, y Kudur significa siervo, y Lagamar es, significa el nombre de una diosa llamada Lagamar, una diosa elamita, así que es siervo de Lagamar, es su nombre, él es siervo de Lagamar. Así que este hombre adoraba falsos dioses, y la Biblia nos enseña que adora falsos dioses, adora demonios. Eso nos lo presenta en Deuteronomio 32, ¿verdad? Diciendo que cuando se adoran ídolos, cuando se adoran falsos dioses, se adoran demonios. Y también el Nuevo Testamento, Pablo lo dice, citando, ¿verdad? Siempre de la Escritura. Entonces, tenemos a Kedorlaomer, que era un idólatra, mientras que Abraham, era del Dios alto, le pertenecía a Dios. Abraham le pertenecía a Dios. Por eso dice, bendito sea Abraham del Dios alto, en Génesis 14:19. Génesis 14:19, hablando también de la bendición de Melquisedec sobre Abraham, dice, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto. ¿A quién servía Abraham? Al Dios alto, al único verdadero Dios, aquel que sí puede proteger. Mientras que Kedorlaomer servía a Lagamar, a la diosa Lagamar, y es una falsa diosa que no puede proteger. Así que es interesante cómo Abraham obtuvo la victoria, cómo quedó desprotegido el enemigo de Abraham, cómo Abraham estaba protegido, siendo escudado por Dios.
Una vez Abraham tomó las armas, y esto ya aquí dándole un twist, ¿verdad? Y siguiendo un camino en nuestro estudio, una vez Abraham toma las armas, una vez consigue esa victoria, pero enfrenta ¿verdad? Este temor que luego experimenta, y Dios le garantiza que él va a ser su escudo y que él va a descender a la sepultura en buena vejez, no por medio de guerra, sino que moriría de viejito. Una vez Abraham tomó ese camino, sus descendientes serían también hombres que resolverían los problemas con la alma y la fuerza. Y con excepción de Isaac y Jacob, los descendientes de Abraham, prácticamente todos, tomaron armas en algún momento. No tengo claro si José, pero todos los demás hay mucha evidencia acerca de su ¿verdad? De la utilización de la fuerza y de tomar las armas. Por ejemplo, si nosotros vemos a Ismael, el primer hijo de Abraham que tuvo Abraham con la sierva, se nos dice en Génesis 21:20, y fue Dios con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador del arco. Así que este muchacho, Ismael, era experto con el arco. También leemos que Saúl, ¿verdad? Que era experto en la caza, era muy buen cazador. Se nos dice que Saúl tenía un ejército cuando se enteró que Jacob volvía hacia la tierra, ¿verdad? Hacia su casa de vuelta. En Génesis 32, verso 6, leemos, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. Así que él fue con un ejército de 400 hombres hacia su hermano. Era un hombre que lideraba ejércitos, era un hombre poderoso y tenía ejércitos, ¿no? Los hijos de Jacob también hicieron barbaridades que fueron censuradas hasta por Jacob. Recordemos la historia de Dina. Dina, la hija de Jacob, se nos dice que Siquem, príncipe de la ciudad de Siquem, eh, dice que vio a Dina y le gustó y tuvo ¿verdad? La abusó de ella, la ensució, son las palabras que, que se utilizan, pero dice que la amó y la quiso tomar por esposa y le habló palabras dulces al oído a ella. Y luego vino a donde la familia de ella y quiso tomar su mano como esposa. Y en este proceso, Jacob consulta a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo aceptaremos como familia para que se case con nuestra hija, ¿verdad? Entonces, los hijos de Jacob se le ocurre una idea, ¿verdad? Que todos los varones de la ciudad de Siquem se circunciden, entonces estableceremos una relación de familia. Y entonces ellos accedieron, convencieron a los hombres de la ciudad y se circuncidaron todos los varones de la ciudad. Y dice aquí en el versículo 25 de Génesis 34, y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, o sea, aquellos que se circuncidaron de la ciudad de Siquem, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Esta gente exterminó a todos los habitantes de esta ciudad. Qué fuerte, ¿no? Esto que hicieron. Engañaron y mataron a todo varón. ¿Verdad? Aparentemente justificando, ¿verdad? Sus actos bajo la deshonra, porque dicen que Siquem había tratado a su hermana como una ramera, son las palabras de la Biblia. Pero ellos tomaron todas las mujeres y todos los niños como botín, y todas las posesiones de esa ciudad se las llevaron para ellos.
Así que interesante, ¿no? Interesante, una historia muy sangrienta, muy triste para todos, ¿no? Muy triste para Dina, muy triste para todos en general. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jacob en cuanto a lo que ellos hicieron? Pues en primer lugar se nos dice en el mismo capítulo cuando ellos hicieron eso, que cuando Jacob se enteró, se preocupó grandemente y les dijo, ahora van a querer matarnos a nosotros. Alguien va a querer tomar venganza. Sin embargo, cuando Jacob está derramando bendiciones ya poco antes de morir a todos sus hijos y está tomándolos uno por uno para bendecirlos, antes de que él muera, cuando va a bendecir a Simeón y Leví, dice lo siguiente, dice, Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. ¿Armas de qué? Armas de iniquidad, de pecado. Armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estas palabras no parecen para nada una bendición. Se está hablando de lo que ocurriría con ellos, ¿no? Se dice, y son palabras fuertes, dice que fueron armas de iniquidad sus armas, armas de pecado. Y dice que su secreto no entre en mi alma, en su secreto no entre mi alma, o sea, que mi alma no entre en su secreto, en las cosas que ellos maquinaron. Yo no quiero, que yo no tenga nunca nada que ver con ese tipo de maquinaciones. Dice, ni mi honra se junte en su compañía. Porque como mencioné ahorita, Jacob fue un hombre que no tomó las armas. Dice que en su furor, en el furor de ellos, mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Y dice que era maldito su furor, que fue fiero, y maldita su ira, que fue dura. Y como consecuencia quedarían apartados y esparcidos en Israel. Y nos hacemos la pregunta, ¿de qué tribu fue Moisés? Moisés era de la tribu de Leví, ¿verdad? Eso nos dice Éxodo 2, versículo 1, cuando se nos comienza a contar la historia de Moisés. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Así que Moisés era levita por ambos lados. ¿Verdad? Amram, que era levita, toma por esposa, por mujer, a Jocabed, que también era levita. Así que Moisés es 100% levita. ¿Y cómo actuó Moisés cuando sintió deseos de venganza en ocasiones? Leemos en Éxodo 2, versículos 11 y 12 lo siguiente. Y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Así que Moisés, ¿cómo intentó liberar a sus hermanos los israelitas o los hebreos? Matando a los egipcios. Él pensó, tomó las armas, ¿verdad? Moisés se volvió agresivo. Aquí no se nos dice exactamente cómo lo mató. Sin embargo, se nos dice que él miró, o sea, fue algo que planificó, que nadie viera, y entonces mató a ese egipcio y lo escondió en la arena. Moisés pensaba que él libertaría al pueblo por medio de la guerra, que él los lideraría, que él sería un líder de batalla, un líder de guerra. Sin embargo, eso no fue así, tuvo que huir, tuvo que irse y estuvo 40 años desaprendiendo cosas y aprendiendo otras cosas. En aquel momento cuando Moisés mató al egipcio, él todavía no comprendía lo que se nos dice en Éxodo 23 del 6 al 8. Éxodo 23 del 6 al 8. Dice lo siguiente.
Perdón, Éxodo 23 no, Éxodo 6, del 6 al 8. Éxodo 6, del 6 al 8. Dice así: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo Jehová, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo Jehová. Miren la insistencia de Dios. Yo Jehová, miren la insistencia de Dios diciendo, yo Jehová, yo, otra vez, miren tanto énfasis en el yo, de que es Dios el que lo iba a hacer. Yo Jehová, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto y os libraré de servidumbre. Dios era el que los iba a sacar de debajo de las cargas de Egipto. Dios sería el que los libraría de su servidumbre y los redimiría con brazo extendido y con juicio grande. Y dice, y os tomaré por mi pueblo. Dios sería el que haría todo. Y os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios y que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y luego sigue diciendo, y os meteré en la tierra. No solamente los liberto, sino que también los meto en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Y vuelvo y termina diciendo el versículo 8, yo Jehová. Así que Moisés todavía no entendía que era Dios el que lo habría de hacer. Y tuvo que estar 40 años aprendiendo, un proceso de desaprender y aprender, ¿verdad? Desaprender y aprender. Y llegó a ser un hombre muy manso, ¿verdad? De haber sido un hombre belicoso, de haber sido un hombre iracundo, llegó a ser un hombre muy manso. Se nos dice que fue el hombre más manso que anduvo sobre la tierra, ¿verdad? Después de Cristo, ¿verdad? Pero hombre muy, muy manso. Así que cuando Dios libertó a los hebreos de los egipcios, ellos solo tuvieron que creer que Dios haría todo esto por ellos. Ellos solamente tenían que creer que Dios lo haría por ellos. Ellos no tenían que tomar las armas. De hecho, no tenían porque si, ¿verdad? Vemos la historia de ellos, hasta ahora hemos visto una historia en la que todos sus antepasados, con excepción de uno que otro, toman las armas y resolvían los problemas por medio de las armas. Hicieron cosas muy, muy, muy fuertes, ¿verdad? Cosas muy, muy duras y ellos siendo esclavos no podían tener armas. Entonces, pues, ellos no tenían las armas, pero ellos tenían que creer y confiar que Dios sería el que lo haría por ellos. Sin embargo, no habían todavía llegado al Sinaí cuando ya habían tomado las armas. Interesante, ellos tomaron armas y todavía no habían llegado a Sinaí y ya habían tomado las armas. Y esto fue un acto de falta de fe. Y esto lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Porque ellos acusaban a Dios constantemente de quererlos matar en el desierto y de no estar con ellos. Esto lo vamos a leer en algunos versículos en Éxodo 16 y de Éxodo 17. Primero leemos en Éxodo 16:3 lo siguiente. Y les decían los hijos de Israel, deseamos que hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dicen que hubiesen deseado que Dios los matara en Egipto y no que los matara de hambre en el desierto. Y está diciendo que nos habéis sacado para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos están acusando a Dios de querer matarlos, de haberlos sacado para destruirlos en el desierto. Así que, ¿verdad? Vemos esta actitud de incredulidad, de falta de fe, de falta de dependencia, de que Dios los dice que los introduciría en una nueva tierra, pero ellos no lo creen. Ellos comienzan a quejarse y a acusar a Dios de querer matarlos en el desierto. También leemos en Éxodo 17:3 lo siguiente. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ese para implica propósito, a fin de matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Se estaba acusando a Dios, a Moisés, que indirectamente representaba, o sea, él representaba a Dios ante ellos. Él era aquel que les comunicaba a ellos las instrucciones de Dios, y Dios mismo le había dicho a Moisés, ¿verdad?, que él sería por Dios, ¿verdad? Aarón sería por profeta, y Moisés le hablaría a Aarón, y Aarón hablaría por parte de Moisés, representando así Moisés a Dios y Aarón a un profeta. Entonces vemos que ellos estaban acusando a Moisés de querer matarlo, y de hambre y de sed, y de que hubiese sido hasta mejor que lo hubiese matado en Egipto. Miren cómo llegaron a decir cuando tenían sed, ¿verdad? En el mismo capítulo 17, más adelante en el versículo 7, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Ellos estaban dudando de que la presencia del Señor estaba allí. Ellos estaban acusando a Dios de tener malas intenciones y de querer matarlo a ellos en el desierto. Estaban acusando a Moisés, a quien Dios había establecido para que los liderara, de querer matarlo en el desierto. Y están cuestionando si realmente Dios estaba en medio de ellos o no. Interesante, ¿no? Y a causa de esto, ¿verdad? Como el versículo siguiente nos dice qué es lo que pasó cuando ellos cuestionaron la presencia de Dios, cuando ellos dudaron de la protección de Dios, cuando ellos acusaron a Dios de querer matarlo y de haberlo sacado para destruirlo en el desierto, cuando acusaron a Moisés de haber hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Versículo 8 de Éxodo 17. Justo después de que dice, ¿está pues el Señor entre nosotros? ¿Qué es lo que pasó en el versículo 8? El siguiente. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Dios les dio agua de la roca, ¿verdad? Con todo y que ellos se quejaron, Dios les había dado agua, pero no se nos cuenta de alguna manifestación de arrepentimiento por haber murmurado, por haber acusado a Dios, por haber cuestionado su presencia protectora en medio de ellos. No se nos menciona que el pueblo se arrepintiera en lo absoluto. Ellos simplemente recibieron lo que querían y ya. Y olvidemos lo que hicimos si Dios está en medio nuestro, pero no hay arrepentimiento. Justo después de este incidente, justo después de que ellos recibieron agua, se nos cuenta que Amalek peleó con Israel en Refidim. Y notemos la conexión entre cuestionar la presencia de Dios y las intenciones de Dios, y aún el carácter de Dios de querer destruirlo y de querer hacer este tipo de cosas a un pueblo, con ser atacados por sus enemigos. Y es evidente que este cuestionar de la presencia de Dios y este acusar a Dios de estas cosas provocó lo último, el ser atacado por sus enemigos. Así que tenemos de forma muy clara, si nosotros estudiamos detalladamente, cómo el ser atacados por Amalek ocurrió por ellos cuestionar la presencia del Señor, por ellos acusar a Dios, por ellos murmurar contra Dios. Dios no los pudo escudar de Amalek. Entonces el versículo 9 y 10 se nos sigue diciendo, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal y pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y es muy interesante, ¿verdad? Considerar esta historia, porque precisamente aquí se nos demuestra lo mismo que vimos con Abraham. Lo mismo que vimos con Abraham. Lo único que había ¿verdad? Un efecto interesante, un elemento interesante de Moisés, y los efectos que provocó la intercesión de Moisés lo vamos a ver ahora. Pero se nos dice que Moisés le dijo a Josué, ve y pelea con Amalek. Escoge varones y vete y pelea con Amalek, que yo voy a estar en la montaña con la vara de Dios en mi mano.
Y dice que Josué hizo como Moisés le dijo. Ahora, ellos iban ¿verdad? Y resumiendo la historia, ellos pelearon y salieron victoriosos. Pero no salieron victoriosos así porque así. Estaba Moisés en la montaña con la vara, intercediendo y alzaba sus manos. Y aquí se nos dice que él estaba con Ur y con Aarón. Y nos dice la historia que cuando las manos de él se le cansaban y se le bajaban, el pueblo de Israel comenzaba a perder protección, ¿verdad? Y comenzaba a ser heridos y a caer delante de los amalecitas. Pero cuando él alzaba las manos y en intercesión y en ruego delante de Dios, eh, Israel entonces prevalecía en contra de los amalecitas. Y aquí vemos que fue por la intercesión de Moisés que Dios podía escudar al pueblo de Israel. Este pueblo no estaba escudado, este pueblo no estaba protegido. ¿Por qué? Por su pecado, por su murmuración, por sus acusaciones, por su falta de fe. Ellos no creían que la presencia de Dios estaba con ellos protegiéndolos. ¿Verdad? Y es muy interesante cómo Israel obtuvo la victoria sobre los amalecitas, de la misma forma que Abraham, por la protección de Dios. Dios entregó a los amalecitas en manos de Israel, mientras que Dios escudó y pudo proteger a Israel debido a la intercesión de Moisés, porque no tenían naturalmente esta protección ellos. Y esto nos habla mucho acerca de la oración intercesora, ¿no? Así que eso es otro tema, pero, ¿verdad? Una lección de cuánto nosotros podemos hacer intercediendo por nuestros hermanos, por nuestros amigos en oración. Así que es muy importante orar los unos por los otros. Volviendo acá al tema, vemos que cuando el pueblo salió de Egipto no tenía armas. Y hay algún versículo que pudiera sugerir esto, ¿verdad? En Éxodo 13, 18 se nos dice: mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del Mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. En Éxodo 13, 18 parece sugerir que Israel subió de Egipto armado. Sin embargo, la palabra armado no es la mejor traducción. La mejor traducción sería por escuadrones de 50. Así lo traduce la Young's Literal Translation. La Young's Literal Translation, que es una traducción literal de la Biblia, dice de 50 en 50. By 50s, de 50 en 50, es como lo dice. Y también la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma. Dice: Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En orden de batalla, de 50 en 50. Esto lo confirma la misma Biblia cuando en Hechos 12:51 se nos dice: en aquel mismo día el Señor sacó los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones en formación de batalla. ¿Pensaríamos que eso fue un revolú? No, el Señor lo sacó organizadamente. Pensaríamos que eso fue un reguero. No, el Señor lo sacó de forma ordenada, de 50 en 50. Salieron las huestes de Israel de Egipto. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo armado. No era un pueblo armado porque si hubiesen tenido armas, la tendencia de ellos constantemente de tomar las armas posteriormente revela que ellos de tenerlas las hubiesen utilizado, las hubiesen posiblemente utilizado en Egipto, las hubiesen posiblemente utilizado a orillas del Mar Rojo cuando venían los egipcios en contra suya. Pero se nos dice, o sea, no se nos menciona nada de esto de que ellos tuvieran armas en lo absoluto, al contrario. Lo que se nos dice es que ellos tuvieron miedo, que ellos no se rebelaban, que parecían indefensos, ¿no? Ante estos ejércitos. Pero nos hacemos la pregunta, entonces, ¿de dónde Israel sacó las armas para pelear con Amalek? Si Amalek fue, antes de llegar al Sinaí, en su transcurso desde el Mar Rojo al Sinaí, fue que ellos pelearon con Amalek. ¿De dónde sacó el pueblo las armas? Y encontramos la única posibilidad en Éxodo 14:30, la única posible explicación a esto en Éxodo 14:30. Éxodo 14:30 dice así, ¿verdad? Luego de que murieran los egipcios en el Mar Rojo, se nos dice lo siguiente: así salvó el Señor aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio
a los egipcios muertos a la orilla del mar. Aquí se nos dice que los israelitas vieron los cuerpos de los egipcios muertos en la orilla del mar. A la orilla del mar estaban los cuerpos de los egipcios muertos. Y sería una gran desconfianza, ¿no? Un gran acto de desconfianza. Dios los acaba de librar. Yo los sacaré, le dijo el Señor. Yo pelearé por vosotros. Yo voy a sacarlos de esta servidumbre. Yo los libraré. Yo los introduciré en una tierra que ustedes no tendrán que hacer nada para recibirla. Yo voy a hacerlo. Yo, Jehová, lo voy a hacer por ustedes. Y Jehová lo hizo. Dios los sacó. Los acababa de libertar en el Mar Rojo. Y parece un gran acto de desconfianza en las palabras y las promesas de Dios el que ellos miraran los cuerpos de los egipcios muertos a la orilla y les diera con tomar las armas de estos. Pero no es contrario a lo que se nos revela acerca del pueblo de Israel. Si Dios mismo los había libertado, Él mismo había suplido sus necesidades. Cuando se encontraron con agua amarga, Dios las endulzó. Cuando tuvieron hambre, ¿verdad? Que murmuraron y dijeron, Dios nos sacó para matarnos. Dios les dio alimento y con todo eso vuelven y murmuran que Dios los quiere matar nuevamente de sed. Y dijeron, ¿acaso está Dios en medio nuestro? Cuestionaron su presencia y su protección en medio de ellos. Dudaban constantemente. Así que el tomar armas de manos de los egipcios muertos, no parece una posibilidad lejana, ¿verdad? Ni algo raro o difícil de creer. Nos cuesta pensar cuánta desconfianza se puede tener ante una obra tan maravillosa que Dios hizo. Sin embargo, no nos parece difícil de creer en el sentido de que este pueblo lo que manifestó constantemente fue desconfianza. Y yo hago esta pregunta, ¿acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Acaso somos nosotros mejores? Claro que no. Claro que no somos mejores. Porque Dios se ha revelado en nuestra vida de diferentes formas y nosotros cuestionamos su presencia cada vez que una nueva situación se presenta. ¿Por qué no está Dios entre medio de nosotros? ¿No está Dios en mi vida? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te veo? ¿Acaso me has abandonado? Cuando Dios ya ha demostrado tantas veces que Él está presente y de diferentes formas lo ha probado en nuestra vida. Así que no hacemos este estudio con intenciones de acusar ni a Abraham, ni a Israel, ni a ninguno del pueblo hebreo, a ningún personaje de la historia del pueblo hebreo. La falta de fe de ellos es nuestra misma falta de fe hoy en día. Y aún lo hacemos peor, aunque no lo entendamos así, aún lo hacemos peor. Se nos olvida que es el Señor el que ha prometido y es el Señor el que hace la obra. Tanto en nosotros, en nuestra vida, por nosotros y también Él mismo hace las obras en nosotros para nosotros ser canales de bendición para otros. Así que, volviendo a la historia de Amalek, vemos que sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Este pueblo estaba totalmente desprotegido y la intercesión de Moisés logró que el pueblo tuviera la victoria. Pero no fue el plan de Dios. Este no fue el plan de Dios. Si ellos hubiesen tenido fe, si ellos hubiesen confiado, si ellos no hubiesen murmurado, si ellos no hubiesen acusado a Dios de tantas cosas, si ellos no hubiesen sido tan incrédulos, Dios hubiese seguido protegiéndolos y en primer lugar los amalecitas no hubiesen podido tocarlos en lo absoluto. Porque lo que hicieron los amalecitas fue que comenzaron a herir las partes más vulnerables del campamento que quedaba más atrás. Ellos no hubiesen podido hacerles daño si el pueblo no hubiese sido presto a dudar de la presencia, protección de Dios
y hubiesen acusado a Dios de cosas tan terribles. Dios no deseaba que Israel tuviera que pelear ninguna batalla. En Éxodo 23, 27 y 28 se nos dice lo siguiente: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entrares y daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo y de delante de ti. Ellos no tendrían que echar a ninguno de estos habitantes de esta tierra. Ellos no tendrían que echarlos. Dice que Dios enviaría la avispa delante del pueblo, que los echaría a ellos fuera. Ellos abandonarían sus tierras. Ellos se irían de allí dejando estas tierras libres para que el pueblo de Dios las habitase. Pero el pueblo de Dios tomó la espada. Y de ahí en adelante la historia de Israel está manchada con sangre. No solamente la historia de su peregrinaje en el desierto en ocasiones que tuvieron que pelear, sino cuando se habló de la conquista de la tierra, que de hecho es otro proceso que está lleno de incredulidad y de guerra. O sea, el pueblo dudando constantemente de Dios y teniendo que pelear sus batallas. ¿Por qué? Porque el pueblo dudaba de que Dios podía hacerlo por ellos. Dios les prometió que Él lo haría, Él lo iba a cumplir. Pero cuando el pueblo no cree, cuando el pueblo acusa a Dios, cuando el pueblo desecha a Dios, el pueblo comienza a tomar las cosas en sus propias manos. De hecho, cuando ellos llegaron allí a orillas de Canaán, justo antes de entrar, espiaron la tierra y volvieron con reportes negativos de la tierra y dijeron a todo el pueblo que no iban a poder con ellos. Entonces Dios dice, ok, pues si ustedes creen que no van a poder conquistar la tierra, pues está bien, no la van a conquistar. Van a estar 40 años en el desierto, yo no los voy a entregar a ellos en sus manos por 40 años. Y ahí comenzaron a llorar y dijeron, no queremos ir. Ellos lo que hacían era constantemente llevarle la contraria a Dios. Y Dios les dijo, no vayan porque yo no estoy con vosotros. Y como quiera armaron hombres y quisieron pelear. Entonces después de que dijeron que no iban a poder, cuando Dios les dice, ok, no van a poder como ustedes dijeron, será. Y entonces ellos dijeron, no, pues vamos, vamos. Y Dios les dijo, yo no estoy con vosotros, yo no voy a escudarlos, a protegerlos. Y tuvieron una gran derrota. Y vemos que de ahí en adelante la toma de la tierra que tuvo que ver con incredulidad, no, el comienzo de la toma de guerra que tuvo que ver con incredulidad, precisamente se extendería a la verdadera toma de la tierra. Cuando realmente pudieran tomar la tierra, también sería con batalla, con guerra, con espada. Y ese no fue el plan de Dios. Dios dijo que Él echaría a todos esos habitantes de esas tierras, Él los echaría, los sacaría de delante de ellos. Dice que enviaría la avispa para que los eche fuera. En Levítico capítulo 18 se nos dice que Dios, o sea, Dios mismo hablando, diciendo que la tierra misma vomitó a los habitantes de esa tierra, o vomitaría a los habitantes de esa tierra. La tierra misma. ¿Qué pasaría o qué pasó con exactitud? No tenemos todos los detalles, pero se nos dice que estas personas, este pueblo de Israel no tendría que pelear sus propias batallas. Dios lo prometió desde el principio, pero ellos fracasaron en comprender que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Así dice Jehová de los ejércitos, Zacarías 4, verso 6. Y nosotros, cuando se nos presentan batallas, confiamos en aquel que nos promete la victoria, que nos asegura la victoria, aquel que dice que Él es el que pelea nuestras batallas. O tomamos rápido nuestras armas humanas, y comenzamos a batallar con lo que tenemos, muchas veces haciendo la situación peor. Yo te exhorto, ¿verdad? A cada uno de ustedes los exhorto, y Dios nos ayude a nosotros también, ¿verdad? A que entreguemos nuestras batallas y nuestras luchas en las manos del Señor. Realmente la única batalla en la que tenemos que participar es la buena batalla de la fe, es la batalla de creer, la batalla de confiar en Dios, de aceptar sus promesas, de creer su palabra, de atesorar sus palabras en nuestros corazones. Esa es la buena batalla que tenemos que pelear. De las otras el Señor se encargará. Ahora,
No temas, eso es para ti, es para mí. El Señor es nuestro escudo y Él es nuestro galardón, Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción. Y Él es nuestra herencia, nuestra porción, nuestro galardón sobremanera grande. No tengas miedo, el Señor está contigo. Cree sus palabras, cree en sus promesas y no tendrás jamás por qué levantar la mano contra nadie. Oramos. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias porque nos permite estudiarla y aprender más de ti. Pedimos que nos sigas dando luz y que bendiga a todos aquellos que nos acompañaron en el estudio de hoy, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que podamos seguir armonizando todas estas cosas y estudiando tu palabra y aprendiendo más de ti, de tal forma que tu palabra sea un todo armonioso en nuestras vidas y transforme nuestras vidas. Gracias por tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.